de hoy quiero hablarle directamente a nuestra afición sobre la selección nacional, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. Si queremos ser capaces de construir sobre lo que se ha hecho bien y lo que falta por mejorar el rendimiento del equipo, nuestro análisis tiene que considerar todos los detalles de nuestra participación y no únicamente los marcadores. Por eso le pedí a Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional, con los aspectos por mejorar y corregir, así como una propuesta del cuerpo técnico idóneo para encarar la Copa del Mundo 2026 y seguir trabajando en el proyecto 2030. Los cuerpos técnicos desempeñan un papel fundamental que nos van a permitir seguir construyendo un programa de largo plazo. El cuerpo técnico debe conformarse de distintos perfiles que sumen experiencia, madurez, conocimiento, un estilo táctico a nivel de cancha que se adapte a nuestra realidad, con un liderazgo indiscutible que convenza a jugadores y afición y, por supuesto, con la fortaleza mental para manejar entornos de alta presión. Pensando en el mediano y largo plazo, encontramos los perfiles que sabemos van a sumar al proyecto. La llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026. En estos 2 años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Confiamos en que construirán la mejor versión de nuestro representativo nacional bajo el proyecto de selecciones nacionales de cara al 2026 y 2030. Hoy anunciamos la llegada de 2 técnicos mexicanos que nos ilusionan y sobre todo que vienen a sumar al proyecto que todos queremos. Estamos construyendo un proyecto de largo plazo y el 1 de agosto les daremos la bienvenida y compartiremos más detalles sobre su plan de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con muchísimo gusto en TVC Deportes Total. Así, el día de hoy, la presentación por la tarde de lo que ya se esperaba, la llegada del Vasco Aguirre y obviamente de Rafa Márquez. Otra vez, de bomberazo, el Vasco a la selección mexicana, aunque se intenta por ahí cubrir con esta situación de que viene con un nuevo proyecto que ahora sí, hay un nuevo proyecto y que ya estaremos platicando. ¿Cuáles son las particularidades de este mensaje en donde hoy se dice que hay un fracaso de los objetivos que ya no eran objetivos el 10 de mayo, pero que sí eran hace un año, pero que ahora sí son fracaso y bueno, se convirtió ya en todo un embrollo? Así es que otra vez, el circo en la Federación Mexicana de Fútbol cada vez se va convirtiendo en 3 pistas y más, y más. Y más grande los problemas que están teniendo para encauzar el proyecto de la Selección Nacional Mexicana. Tras varias mentiras e incongruencias de la Federación Mexicana de Fútbol, de Juan Carlos Rodríguez, la dupla de Aguirre y de Márquez es un acto desesperado, es interesante, un error de juicio o lo que hacía falta. Ahí está la encuesta a través de las redes sociales. Mi estimado César Cuervo, Gerardo Bobadilla, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Es un acto de desesperación o el plan inicial? La llegada de Aguirre y Márquez a esta selección nacional. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Bob, toda la gente que está con nosotros por acá. A ver, me parece un plan de desesperación, claramente, pero no lo veo tan mal al momento que está la selección mexicana, ¿no? ¿Cuál es el principal, o la principal cualidad de Javier Aguirre? Ser un apagafuegos, ¿no? Ser un bombero, y hoy la selección se quema tal vez más que nunca en los últimos años y creo que puede venir bien. Al menos sabemos que hay un plan, ¿no? De ahí a que se respete ese plan. Suena muy bonito decir, no, Rafa se va a quedar todo el proceso hasta el 2030. Quiero ver, con eliminatoria mundialista ya y demás, quiero verlo, pero de momento suena todo muy bonito, ¿no? De ahí a que se cumpla es distinto. Mi querido Leo, César Cuervo, yo diría esas leyendas de ábrase en caso de emergencia. Así es como lo estoy viendo, esto que está sucediendo con la llegada de el Vasco Aguirre, que estoy completamente de acuerdo, es un enorme bombero, ha hecho buenos trabajos, ha estado a la altura de lo que ha significado la selección mexicana
en términos de campeonatos del mundo. Lo que sí me parece un proyecto, una propuesta, es lo de Rafa Márquez, ¿no? Que esté primero 2 años asimilando toda esa experiencia que tiene el Vasco y que después la pueda llevar como el entrenador en jefe, como el técnico nacional hacia una nueva Copa del Mundo. Que viene la crítica, no ha tenido experiencia con equipos de primera división, no ha tenido algún otro compromiso más fuerte que el Barça B y pues cómo puede asumir también un compromiso de esa naturaleza. Es que va justamente esta situación. Hoy llega, en teoría, esta dupla que me parece bien interesante y ya estaremos particularizando cada uno de los temas, pero no me parece un acto desesperado, porque ya se veía venir. Me parece que si algo ha sido congruente la Federación Mexicana de Fútbol es en tener planes A, B, C y D. A lo mejor no tan específicos o no tan claros. Por eso es que se le puso a Jaime Lozano de entrada un proyecto donde iba a haber unos asesores alrededor. El problema es que no les avisaron, o por lo menos a la Volpe no le avisaron que iba a ser asesor y se fue. A Puyol nunca lo vimos, que seguramente por ahí estaba en la interna platicando. Otro que era juez y parte, que era Fernando Hierro, que se fue rápido. Se terminó bajando también antes de irse. También. Y Aguirre también estaba como parte de estos asesores, ¿no? Sí. Era uno de los elementos fundamentales. Pero, a ver, ¿Sabías que de ahí ibas a agarrar si pasaba algo? pero el Sí. Jimmy tampoco era plan A, ¿eh? Tampoco era el plan A, discúlpame Jimmy, pero no De estabas hecho, en la Javier liga, Aguirre ¿eh? era el plan A. Pues sí, claro. El propio Almada, ¿no? Había otros nombres que figuraban antes que el Jimmy. No, pero que por esos son nombres, son y- nombres que al final los Sí, dueños sí, por ahí sí. intentaron, Se le dio la ¿no? confianza en un momento Pero dado por el resultado plan A- olímpico que había el tenido, por plan haber A- ganado Copa Oro después. El plan A de la Bomba Rodríguez siempre fue Javier Aguirre porque lo conoce y porque es su amigo, ¿no? Y si vamos a seguir poniendo técnicos porque es el único entrenador en el mundo que conoce la Bomba Rodríguez, bueno, ahí es en donde está el problema. Ahora, de ahí a que Javier Aguirre ha demostrado capacidad, sobre todo con el Mallorca en la última etapa, creo que sí, ¿no? Pero Hace mucho con tampoco poco. es que haya ganado mucho en su carrera, ni que sus equipos jueguen espectaculares. O sea, es un apagafuegos, calmar las aguas de aquí al Mundial del 2026 y del 2026 ahora sí empezar las bases, ¿no? En teoría, pero tampoco nada te garantiza que lleguen los dos, ni siquiera que uno, en este caso Javier Aguirre, llegue al 2026, ni que Rafa Márquez, si se da la situación de que asuma después como director técnico, llegue hasta el 2030. Bueno, ahorita sí los veo por lo menos para la próxima Copa, ¿sí? Porque ya es muy poco el tiempo, son muy pocos los partidos. Ah, y si el hay próximo que año trabajar México pierde rapidito 3-0 en semifinales con sobre la Estados marcha. Unidos en la Nations League. Otra vez vamos a querer sacar al Vasco. Ya no creo, ¿eh? Ya no creo, se aguantaron. ¿Tú crees que si se el aguantaron próximo la año- gestión anterior, ya no por decir nombre, pero Si el se aguantaron próximo la gestión año anterior pierde México con cuando se Estados Unidos pintaba otra tan vez, mal. lo vamos Pero a es querer que, sacar ver, todos. Ahorita hay justificación de que están empezando a trabajar, de que va a volver a conocer a los jugadores, de que tiene que imponer un nuevo estilo. Ahorita todo le puede venir bien, aunque se presente un resultado adverso o un resultado tan grande en contra como ese que estás mencionando. Ahorita no pasa nada, si se aguantaron en el proceso anterior que las cosas No pasaba no se tampoco veían con bien. Diego Coca. No pasa nada tampoco con la eliminación de Jaime Lozano de la Copa América, pero así es en México. Tenemos esa tendencia a exagerar las cosas de más, ¿no? Y porque eliminaron a México en la fase de grupos de la Copa América echamos a uno y porque después Diego Coca o antes perdió con Estados Unidos echamos a otro y así nos podemos Pues sí, ir. pero No, yo te tampoco aseguro, puedes hacer- te aseguro que tampoco si el puedes- próximo año México vuelve a dar pena contra Estados Unidos en la Nations League, van a querer correr de nuevo al Vasco Aguirre. Ah, bueno, No, una cosa es que pero, a quieran ver, correr y otra cosa es que claro. lo corran y no lo van a correr ya. No, ya no. No, bueno, ya lo van es a que si se va el aguantar. Vasco se tienen que ir todos ya. No, ya. No. Además, O sea, toma en cuenta otra ya sería cosa. vergonzoso. De Aquí acuerdo. también, y estas palabras a muchos no les gustan, pero con todo el respeto que merece el futbolista mexicano, que hay muy buenos futbolistas, aquí no juega Messi, aquí no juega el Cuti Romero, aquí no juega Lautaro Martínez, en fin, jugadores de ese nivel de calidad que hacen una diferencia. ¿Sí? Claro. Aquí no los tenemos, aunque haya muy buenos. Entonces, ¿qué le estás pidiendo? Que vaya y que gane la Nations League en primera instancia. Bueno, pues sí, será uno de los objetivos seguramente. Pero cuando ves a otros representativos, ves lo que hizo Canadá, por ejemplo, ahora en la Copa América. A Estados Unidos no le fue tan bien, pero ya sabemos el plantel que trae, dónde están jugando sus futbolistas.
Bueno, pues entonces, ¿qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a exigir? ¿Sí? Por lo menos de entrada, para mí la Nations me importa un pepino, ¿sí? Que lleguen bien a una Copa del Mundo y tengan una actuación de decente para arriba. Fíjate cómo estuvieron las cosas. La misma mamá de Rafa Márquez estuvo ya dando a conocer allá en Zamora. Lo estuvieron buscando casi a diario. Y Javier Aguirre había dicho que él, o sea, Rafa Márquez, tenía que ser su auxiliar sí o sí. Por lo que él anunció que la Federación Mexicana, la confirmación que valoran su trabajo y su trayectoria. Parte de lo que ha explicado la madre de Rafa Márquez ante esta situación. A ver, aquí me generan varios temas. Uno, traes a Rafa Márquez para que sea su escuela, trabaje y a partir del 2026, terminado el Mundial, tome las riendas de la selección nacional y que va a ser, vaya, por lo menos un proyecto más pensado, aunque tampoco tiene los blasones para tomar una selección como la tiene Jaime Lozano. Yo desde ahorita, el 22 de julio del 2024, les aseguro que Rafa Márquez no será el seleccionado que estará en el 2030 en el banquillo de la selección nacional. Y no porque lo vayan a correr, no porque la federación no lo quiera, sino porque va a terminar explotando. ¿Cuál ha sido la característica principal que han dicho todos los jugadores de Rafa Márquez? No es un tipo que hable mucho, pero en la cancha te ponía su liderazgo. Hoy no tiene eso. Hoy es un tipo que tiene que hablar y que entre él y Aguirre tienen que conformar y elevar el nivel. No sé cuál sea, no sé si esté a un 80% lo que haya jugado la selección mexicana, pero hoy tiene que ser la otra faceta de Rafa Márquez. Y el Vasco Aguirre lo va a hacer bien. Esta es una buena solución para lo que se va a vivir en 2 años, pero no es un proyecto. Y se los aseguro que no va a estar Rafa Márquez porque no hay quien aguante 6 años a los federativos y a los dirigentes del fútbol mexicano. Ni Rafa Márquez los va a aguantar. ¿Cuál va a ser el proyecto? No, de acuerdo, a ver. Digo, ojalá que sí, porque creo que tiene las cualidades suficientes. Pero así como yo me atrevo a asegurar ahorita mismo que el próximo año, si México fracasa y pierde contra Estados Unidos en Nations League, todos vamos a querer correr al Vasco Aguirre. En el 2026, terminando el Mundial, lo primero que vamos a hablar, bueno, ¿y qué experiencia tiene Rafa Márquez para tomar a la selección mexicana? Es que, bueno, de verdad, ninguno nos embona en México. Te voy a decir, hay algo en la historia del balompié que ustedes no recuerdan, ¿sí? Y no quiero decir que sea lo mismo, porque los contextos son otros, los equipos son otros, en fin. Beckenbauer no tiene experiencia, ¿eh? Claro. Y fue seleccionador nacional, y fue subcampeón del mundo, y después fue campeón del mundo. No quiero decir con esto que tenga que emularlo Rafa, que tenga los mismos resultados con una selección nacional. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero vamos, lo hizo bien. Lo que el comparativo es en el sentido de que no era técnico y lo hizo bien, ¿sí? Sí. Yo tenía muchas dudas con el Barça B. Es un compromiso, ¿eh? No, con el Barça B lo que hizo Rafa Márquez fue extraordinario. ¿Sí? De repente le quitaron a Pau Cubarsí, le quitaron a Lamine Yamal. Es que no ganó el título, no ascendió. Pero ¿cuántos le quitaron? Llegó a algo que no se esperaba que llegara, con una plantilla que tenía una media de edad de 18 años, ¿no? Y estuvo a nada de ascenderlos todavía. O sea, también el Vasco Aguirre con diferentes plantillas solucionaba. No, pero por eso creo que es una buena dupla ahorita. A mí me parece que lo de Rafa Márquez hacia el 2030 sería extraordinario, pero es que el tema va a ser el mismo. En el 2026 vamos a decir, ¿y qué experiencia tiene Rafa Márquez? Pues no, como tampoco la tenía Luis de la Fuente, como tampoco la tenía Scaloni antes. Bueno, a ver, experiencia en primera división me refiero. La experiencia que tiene Rafa Márquez en el fútbol, hombre, no la tienen muy pocos en el mundo. La que tenía Scaloni también, la que tenía Luis de la Fuente ni hablar, ¿no? O sea, a eso me refiero. Ahora, pensar que puede obtener en México resultados como esos para el 2030, imposible, porque no hay la materia prima. Habría que desarrollarla primero, ¿no? Lo que sí les puedo decir también es que además del Vasco Aguirre, que ya es materia comprobada como director técnico en selecciones nacionales, porque esta va a ser su tercera etapa, Rafa Márquez es otro hombre que tiene autoridad, tiene jerarquía perfectamente ganada para llegar, y a ti, futbolista, tú eres el estrellita, sí, pero aquí quiero que juegues así.
¿sí? Así es como te quiero. Él tiene la autoridad para eso, ¿eh? Muchos No lo sé. razones. Es que ahí es donde Ay, viene ¿por qué no? lo complicado, porque no es lo mismo estar con jóvenes en formación a estar en una selección donde, si bien es cierto, tienes una categoría Pero a ver, ganada. ¿no la tiene? Sí, pero no con ¿No estos la jugadores. tuvo Hugo en su Por momento? eso- no. Tan Ah, no. Hugo Sánchez no. No, pues ¿Sí? quedaron eliminados. Bueno, y una se cosa terminó es que el yendo. sistema no funcionara y otra cosa es que no tuviera jerarquía para hablar con esos personajes, ¿eh? Pero No la es lo tuvo. mismo, entiendo, que estés dirigiendo a un chavo de 18 años, que lo que le digas, con perdón de las palabras, se la come, ¿sí? La idea, porque dice, sí, efectivamente eso es lo que tengo que hacer, a que veas a un tipo de 25, 27 años que gana $1 millón, $1,5 millones, 2, ¿sí? Y que ya piensa en cuidarse la pierna Sí. y que ya tuvo otros técnicos y que no tan fácilmente te va a creer en lo que le estás diciendo. Pero esta De acuerdo. selección nacional te ha demostrado que con diferentes técnicos como el Tata, como Coca y como Lozano, terminaron haciendo lo que se les hinchó la gana hacer. Labor de grupo. Acá el trabajo no va a ser de Rafa encarrilarlos, porque Rafa no va a llegar a exigir. Para eso está Javier Aguirre. O sea, el policía malo en esta historia, que usualmente no va a ser malo por cómo trabaja el Vasco Aguirre, pero tendría que ser el Vasco, que es el que toma las decisiones, al que le van a mentar la madre cuando esté o no esté en una convocatoria o cómo se vaya a jugar. Pero también el Vasco se las mienta. Por eso, pero esta ya no es la decisión de Rafa Márquez. Hoy Rafa Márquez va de oreja. Hoy Rafa Márquez va a aprender. Hoy Rafa Márquez, en teoría, va a absorber para lo que será el 2027 al 30. A manejar la relación con el grupo también como líder. A mí lo que me preocupa ya ni siquiera es la banca o el técnico o el no técnico. A mí me preocupa que hoy Duilio Davino haya salido a presentar, además en un video, y lo decía hace rato en radio, con un teleprompter de manera muy mal hecho por Ibar y por Duilio en ese sentido, porque no se ve bien como lo están haciendo, no se ve bien como los están proyectando, porque son dos tipos pensantes que no necesitan que les den una línea para dar una idea o un mensaje bien establecido, porque de esas se las gastan solitos ellos dos. Pero hoy que salga, Ibar Cisniega a decir, fracasamos en la Copa América cuando en el 10 de mayo de este año habían cambiado las reglas y en teoría habían empoderado, y ese era el objetivo, empoderar a jugadores. Y si hoy salen a decir que fracasaron, entonces ni llegaron al objetivo de las semifinales, ni empoderaron a los jugadores y salieron a buscar a un nuevo técnico. Y que Duilio Davino, su última aparición en medio sea, se queda Jimmy Lozano, y la siguiente aparición sea, presentamos a Aguirre y a Rafa Márquez, es una burla. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. A ver, lo De del acuerdo. empoderamiento me parece más del tema del equipo de comunicación que tiene hoy la selección mexicana que hablando precisamente de los directivos. La ¿no? comunicación de Pero la es lo Federación mismo. Mexicana no Él, pone los a final de objetivos. cuentas, Fue es lo mismo. No, de señor acuerdo. Rodríguez, Ibar y Duilio. Y además, de nada sirve empoderar jugadores que seguramente en la primera convocatoria de Aguirre no van a estar. O sea, porque de los 26 que jugaron la Copa América, pero por lo menos 10 los va a cambiar, ¿eh? O sea, Javier Aguirre, y que no nos sorprenda ver de regreso a Héctor Herrera, y que no nos sorprenda ver de regreso a Irving Lozano, a Henry Martín seguro va a estar de regreso. Líderes a la mejor ¿no? Ochoa. Jesús Gallardo. A lo mejor Ochoa. Mira, Ochoa no lo sé, ahí veíamos Malagón que corría peligro. No lo sé porque Ochoa no le agradó, por algo no jugó el Mundial del 2010 cuando era el mejor portero mexicano en ese momento. Porque tenía el conejo. Porque, Hoy no tiene claro. el conejo. Bueno, es Él que también no se creo fue que con la vaya, gente que no la creo que cual vaya por un confiaba. tema Hay de códigos en el experiencia. fútbol y Claro. hoy Aguirre Se la le debe a puede Ochoa. pagar la Sí. que le había hecho. Claro, no, También. de acuerdo. Ahí se pueden ajustar cuentas, ¿no? Estoy de acuerdo y sí, pero bueno, a final de cuentas Aguirre va a llegar y va a revolucionar ciertas cosas. Y muchos de estos futbolistas que empoderó la selección mexicana durante el verano, no se van a volver a poner la camiseta de la selección en su vida. En su vida. ¿Se dan cuenta que no tocaron el tema cambio generacional? Ahorita no está tocado. No. Ahorita es el técnico, un técnico con experiencia, es el técnico
que nos va a salvar de hundirnos. Es que, ¿sí? y justo... Pero no hablaron de cambio generacional, No, que para tanto lo nada. señalaban. Ya no se tocó el tema. Y es que justo es cuando tú haces cosas sin estar comprometido y completamente seguro de lo que estás haciendo, termina pasando esto y te contradices y fracasas y al final no te va bien. Porque si tú ibas de entrada a iniciar y a respaldar un cambio generacional, que de entrada no sabemos de quién fue idea, si del entrenador o de los directivos que impusieron el cambio generacional para al entrenador. taparle el ojo al ¿no? macho porque no se daban las cosas. O fue de los directivos para tenderle la cama al entrenador actual que fracasara y echarle una mano hacia afuera, ¿no? Que también puede ser porque así se las gastan muchas Yo lo veces veo en como México. el estar no tendiendo la cama, sino sopesando lo que se estaba Correcto. presentando y de alguna forma alivianar todo ese conflicto que se había dado, como para decir, es que estamos en un cambio y por eso los resultados no van a ser inmediatos. Ahora, tú hace ratito, Bob, mencionabas, es que Javier Aguirre es un técnico probado en mundiales y demás. Probado que fracasa. O sea, porque ¿qué ha hecho Javier Ha estado Aguirre? al nivel de lo que han hecho los demás, Ha estado con por los debajo quintos del nivel. partidos. No. El Mundial del 2002. ¿A dónde han llegado? Es donde el han Mundial llegado del todos. 2002 no lo podemos Pues comparar entonces todos han con el del fracasado. 2006, ¿eh? El del Pero es 2002 que, no lo podemos comparar a con el ver, del 2006. Una cosa es jugar No, bonito, no. más bonito, y la otra cosa es en qué bueno. lugar quedaste. No, hay un cuál mundo es de la diferencia. posición, a qué No, partido hay un llegaste. mundo de Y en ese diferencia. sentido pero en ese sentido fue igual. No, pero el Sí. Mundial del A ver, 2002... ¿quién ha hecho algo diferente? Cuando se jugó como local, nada más, ¿sí? Y de el la manera Mundial que más del avanzó el equipo 2010 mexicano. menos lo podemos comparar, porque en el del 2002 al menos le competiste a Italia y te ilusionaste, quedaste de ¿Y primer a grupo. dónde llegaron? En el Igual, 2010 llegaron No, igual. pero hay por distintos. supuesto. Ahora, para poder evitar que lleguen a fracasar, los dos, tanto el Vasco como Rafa, en España. Que se queden allá o que se vengan para acá. Porque A mí eso no se fue me uno de hace. los puntos de inflexión contra el Tata Martino. Sí, que no estaba Ni casi Juan acá, Carlos ¿no? Osorio. Juan Carlos se la vivía en México. Sí, Juan Carlos Osorio iba a muchos juegos. Tienen que estar aquí o porque ya conocen el medio mexicano pueden brincarse esa situación a estos 2 años. A mí me da esa impresión de, ¿sabes qué, manito? Échame la mano. Es que no voy a ir para allá. Hazle como quieras, pero ayúdame, cabrón. Ayúdame a salvar este barco canijo que Pero no se puede llegar a pensar esa situación. O sea, si lo van a hacer, y más como es la federación o como ¿Tienes- tiene que ser la federación, ¿Qué otra opción tienen que tenías? estar aquí, tienen que trabajar en el CAR y tienen que estar en los estadios y tienen ¿Y que por qué observar. no fue Almada entonces ¿A dónde? a la selección nacional? Pues por un tema de poderes, por el pleito que hay entre los presidentes y los directivos. Entonces, ¿para Por qué eso se no le ha llegó mencionado ningún tanto? técnico de ninguno de los que puso ningún grupo y trajeron al que querían desde un inicio, que era Aguirre. Por eso termina llegando. Pero el problema, ¿va a aceptar las condiciones de quién? Es que ese es el gran punto. ¿Quién puso las condiciones para saber cómo se va a trabajar Javier. estos 2 años? No, los dos. Bueno, Sí. Javier y Rafa Y Márquez. Rafa en este caso. Claro, y ahora sí fue como de, a ver, yo tengo la decisión en todo, en las convocatorias, en las alineaciones, absolutamente todo seguramente, ¿no? Yo te diría, si van a estar enfocados y comprometidos al 100%, no hay problema, pueden ver el video del partido que jugó América y Que les manden Pumas todos, el fin de hombre, semana, que les ¿no? manden todos. Pero si lo van a ver de verdad y si van a estar comprometidos, no hay problema. Pero si no, y de repente este partido me lo salto, esta jornada no la veo, ahí sí ya hay un problema. Aquí va a suceder algo muy importante. Si todo esto da resultados, va a ser un nuevo modelo para directores técnicos del fútbol mexicano. Si no, va a ser el oso peor de lo que ya se ha hecho. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque obviamente hay mucho todavía en este tema. Ahí está la encuesta y les recordamos.